Me convertí en invisible el día que salvé 3 vidas en una sola guardia. Mientras yo suturaba una arteria reventada con manos que no temblaban, mientras reanimaba a un niño que había dejado de respirar, mientras coordinaba un código rojo que todos habían abandonado, ella posaba para las cámaras en el pasillo principal. La doctora perfecta. La estrella del hospital. La que nunca manchaba su bata blanca. Cuando terminé esa guardia de 36 horas, con sangre bajo las uñas y ojeras que parecían heridas, pasé frente a la cartelera de Excelencia Médica. Su foto brillaba en el centro. Sonrisa impecable. Maquillaje intacto. 0 cirugías esa semana. Nadie volteó a verme. El director caminó a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Las enfermeras que había entrenado evitaron mi mirada. Mis colegas conversaban en grupos donde no había espacio para mí. 12 años salvando vidas. 12 años siendo la primera en llegar y la última en irse. 12 años creyendo que el trabajo hablaba por sí solo. Pero en este hospital, solo hablaban las apariencias. Esa noche, exhausta hasta los huesos, me senté en el vestidor vacío. Mi teléfono iluminó la oscuridad, un email del comité de evaluación. Lamentamos informarle que no ha sido seleccionada para la jefatura de cirugía. El puesto ha sido otorgado a la doctora que mejor representa los valores de nuestra institución. Ella. Siempre ella. La que delegaba mis cirugías difíciles y se adjudicaba mis éxitos. La que sonreía para las donaciones mientras yo contenía hemorragias. La que jamás había perdido el sueño por un paciente, porque jamás había tenido uno crítico. Algo se quebró dentro de mí esa noche. No fue mi espíritu. Fue mi ingenuidad. Levanté la vista hacia el espejo. La médica agotada que me devolvía la mirada ya no creía en la meritocracia. Ya no creía en la justicia del esfuerzo. Pero estaba a punto de creer en algo mucho más poderoso. Salí de ese vestidor siendo otra persona. Nadie lo notó, claro. Para ellos, yo seguía siendo invisible. No sabían que eso se había convertido en mi mayor ventaja. Comenta si alguna vez una injusticia cambió tu vida. Los siguientes meses fueron una masterclass en humillación sistemática. Me asignaban las guardias que nadie quería, madrugadas, fines de semana, días festivos. Mientras ella descansaba, yo cosía, reanimaba, diagnosticaba. Mientras ella asistía a conferencias con Coffee Break y Networking, yo limpiaba vómito y sostenía manos temblorosas de pacientes aterrorizados. En las reuniones departamentales, mis intervenciones se perdían en el aire. Literalmente. Yo proponía un protocolo, silencio absoluto. Ella repetía mi idea 5 minutos después, aplausos y aprobación inmediata. Brillante observación, doctora, decía el director, mirándola con admiración. Yo había dejado de existir. Un martes, después de una cirugía de emergencia que duró 11 horas, subí al 6º piso para actualizar a la familia. Pasé frente al salón de eventos. Globos. Flores. Champaña. Celebraban sus 10 años de excelencia ininterrumpida. 10 años. Yo llevaba 12, pero ¿quién contaba? Me asomé apenas. Ahí estaba ella, radiante bajo las luces, recibiendo una placa dorada. El director la abrazaba. Los colegas formaban fila para felicitarla. Las cámaras del hospital capturaban cada ángulo. Nadie notó mi presencia en el umbral. Nadie excepto ella. Nuestras miradas se encontraron por medio segundo. En sus ojos vi algo que me heló la sangre, no era indiferencia. Era desprecio consciente. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía que yo sabía. Y no le importaba. Porque en este juego, ella había ganado sin siquiera competir. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí mi laptop. Revisé cada cirugía que había realizado en 5 años. Cada paciente salvado. Cada complicación resuelta. Cada emergencia coordinada. Comparé con su registro. Casos simples. Cirugías selectivas. 0 urgencias. 0 riesgo. Los números no mentían. Yo era objetivamente mejor médica. Pero en un sistema donde la imagen vale más que la vida, ser mejor no significaba nada. Me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban de cansancio. Temblaban de algo nuevo.
Algo frío. Algo calculado. La humillación tiene un límite. Yo acababa de alcanzarlo. Cerré la laptop. Apagué las luces. Me recosté mirando el techo. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque por primera vez en meses, tenía un propósito más allá de sobrevivir. Cuando desperté, la médica invisible había muerto. Había nacido algo mucho más peligroso. Deja tu like si crees que toda caída esconde un regreso. El error lo descubrí por accidente. O tal vez el universo finalmente decidió ponerse de mi lado. Estaba revisando expedientes antiguos en el archivo del sótano, buscando un caso similar para un artículo de investigación. Carpetas polvorientas. Formularios amarillentos. Historia clínica tras historia clínica. Entonces lo vi. Un expediente de hace 8 años. Paciente, hombre de 52 años, cirugía de emergencia, complicación postoperatoria, fallecimiento. Cirujano responsable, ella. Pero había algo extraño. Las fechas no coincidían. El reporte de complicaciones estaba firmado 3 días después del deceso. Los estudios preoperatorios, incompletos. El consentimiento informado, con una firma que parecía forzada. Seguí excavando. Encontré 2 expedientes más. Misma cirujana. Mismas inconsistencias. Mismos vacíos convenientes en la documentación. 3 pacientes. 3 muertes. 3 encubrimientos perfectos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del archivo. Revisé los nombres del comité de ética de esa época. El director actual. El subdirector. El jefe de enfermería. Todos sabían. Todos habían firmado los cierres de caso. Todos habían archivado las quejas de las familias. Todos habían protegido a su estrella en ascenso. Y cuando yo llegué al hospital, joven, talentosa, amenazante, decidieron que nunca podría brillar. Porque si yo destacaba, las preguntas sobre ella podrían resurgir. Mi invisibilidad no era casualidad. Era estrategia. Me senté en el suelo frío del archivo, rodeada de evidencia que podría destruir carreras, reputaciones, legados enteros. Podría haber corrido a recursos humanos. Podría haber denunciado. Podría haber gritado la verdad desde la azotea. Pero entonces recordé todos los gritos que yo había dado en silencio. Todas las injusticias que había tragado. Todos los años siendo un fantasma. Una denuncia sería rápida. Sería justa. Sería insuficiente. Cerré las carpetas con cuidado. Las acomodé exactamente como las había encontrado. Limpié mis huellas del polvo. Salí del archivo con las manos vacías pero la mente llena. No iba a denunciarlos. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a dejar que ellos mismos cavaran su propia tumba. Y yo solo necesitaba darles la pala correcta. Subí a mi consultorio. Encendí la computadora. Abrí un archivo nuevo. Plan, escribí. Y entonces sonreí. Una sonrisa que nadie en este hospital había visto jamás. Porque la médica invisible estaba a punto de convertirse en la más vista de todas. Solo que ellos no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Comenta, ¿esperarías o actuarías? Volví diferente el lunes siguiente. Nadie lo notó. Llegué temprano, como siempre. Saludé cordialmente, como siempre. Revisé mis casos, como siempre. Pero todo había cambiado. Empecé a observar. Realmente observar. Las dinámicas ocultas. Las conversaciones susurradas. Los favores silenciosos. El flujo invisible de poder que movía este hospital como un organismo vivo. Descubrí que el director tenía una debilidad, su ego. Necesitaba ser visto como visionario, aunque sus decisiones fueran mediocres. La subdirectora ansiaba reconocimiento académico que nunca lograba. El jefe de cirugía temía perder prestigio ante la nueva generación. Y ella necesitaba ser amada. Admirada. Adorada. Cada uno tenía una grieta. Y yo acababa de convertirme en geóloga emocional. Comencé despacio. Muy despacio.
Empecé a llegar a las reuniones con sugerencias que hacían brillar al director. Ideas que yo desarrollaba pero presentaba como inspiradas por su visión. Él las adoptaba inmediatamente, creyéndose genio. Le pasé a la subdirectora datos de mis investigaciones, casualmente encontrados, que ella podía usar en sus papers. Publicaciones con su nombre que contenían mi trabajo. Ella me sonreía, agradecida, sin saber que cada paper la ataba más a mí. Con el jefe de cirugía fui más sutil. Empecé a pedirle consejo en casos que yo ya sabía resolver. Su ego crecía. Su confianza en mí también. Y con ella fui una artista. Comencé a elogiarla públicamente. Qué suerte tenemos de aprender de la mejor, decía en las juntas. Su técnica es impecable, comentaba frente a residentes. Ella se sorprendió al principio. Luego se relajó. Finalmente, empezó a confiar. Me volví su sombra perfecta. La que nunca compite. La que siempre apoya. La que aplaude sin envidia. La que observa. La que documenta. La que espera. 3 meses después, yo era indispensable para todos ellos. El director me consultaba, en confianza. La subdirectora me compartía sus inseguridades académicas. El jefe de cirugía me dejaba revisar casos complejos. Y ella me contaba sus secretos. Es agotador ser el ejemplo todo el tiempo, me confesó una noche, después de una cena de beneficencia. Todos esperan perfección. Debe ser muy solitario, respondí, con empatía perfectamente calculada. Lo es. Nadie entiende la presión. Yo sí, mentí. Por eso admiro tanto tu fortaleza. Me miró con ojos casi húmedos. Por primera vez, me veía. Realmente me veía. Como aliada. Como confidente. Como amiga. Exactamente donde yo necesitaba estar. Esa noche, al llegar a casa, actualicé mi archivo. Plan, fase 1, completada. Abrí la fase 2. Había construido confianza. Ahora venía la parte deliciosa. Iba a convertir esa confianza en dependencia absoluta. Y cuando me necesitaran más que nunca, descubrirían quién realmente tenía el poder. Cerré la laptop. Me serví una copa de vino. Brindé sola frente al espejo. Por la paciencia, susurré. La médica invisible sonrió de vuelta. Suscríbete para no perder esta transformación. 6 meses después, yo era el pegamento invisible que mantenía unido el departamento de cirugía. El director dependía de mis inspiraciones para sus discursos. La subdirectora necesitaba mis datos para sus publicaciones. El jefe de cirugía me delegaba decisiones que antes tomaba solo. Y ella había caído más profundo de lo que imaginé. Me había convertido en su red de seguridad emocional. Yo era quien la escuchaba cuando el estrés la quebraba. Quien cubría sus errores menores. Quien maquillaba sus ausencias. No sé qué haría sin ti, me dijo una tarde, después que coordiné una cirugía que ella debía realizar pero no se sentía bien. Siempre estaré aquí, respondí. Sonrisa perfecta. Cuchillo afilado detrás de la espalda. Entonces llegó la oportunidad que había estado cultivando. El hospital recibiría una auditoría internacional. Evaluación completa de protocolos, revisión de casos históricos, análisis de mortalidad y complicaciones. Un proceso que ocurría cada 10 años. El comité estaba aterrado. Especialmente el director. Necesitamos que todo esté impecable, declaró en la reunión de emergencia. Absolutamente impecable. Propongo que la doctora se encargue de coordinar la preparación, dije, señalándola a ella. Nadie representa mejor nuestros estándares de excelencia. Los ojos del director brillaron. Perfecto. Tú estarás a cargo. Tienes 3 meses. Ella palideció. Sabía que era un trabajo monumental. Sabía que requería revisar cada expediente, cada protocolo, cada muerte. Sabía que estaba enterrada en sus propios esqueletos. Yo puedo ayudarte, ofrecí, voz dulce como miel envenenada. Puedo encargarme de la revisión de expedientes históricos mientras tú coordinas lo actual. El alivio en su rostro fue instantáneo. ¿De verdad? Para eso están las amigas.
Me asignó acceso completo. Archivos. Contraseñas. Expedientes confidenciales. Me dio las llaves de su propio infierno. Durante los siguientes 2 meses, trabajé incansablemente. Organicé documentos. Clasifiqué casos. Preparé reportes. Y en cada expediente problemático que encontraba, dejaba pequeñas migajas de pan. Notas adheridas. Marcadores de colores. Comentarios sutiles que dirigían la atención exactamente donde yo quería. Los 3 casos de hace 8 años estaban ahora perfectamente señalizados. No de manera obvia. No con acusaciones. Solo con inconsistencias que requieren verificación adicional. Preparé carpetas organizadas por riesgo. Verde, casos limpios. Amarillo, casos con complicaciones justificadas. Rojo, casos que requieren atención especial del comité de auditoría. Las carpetas rojas eran solo 6. 3 de ellas, de hace 8 años. Las otras 3, casos recientes donde ella había firmado reportes que yo sabía contenían irregularidades menores. Has hecho un trabajo increíble, me dijo, revisando superficialmente mi organización. Estaba exhausta, confiada, agradecida. Solo quiero que brilles, respondí. Y era verdad. Quería que brillara. Como brilla algo justo antes de explotar. La auditoría llegaría en 3 semanas. Los auditores revisarían las carpetas rojas primero, por protocolo de riesgo. Ella no lo sabía. El director no lo sabía. Nadie lo sabía. Excepto yo. Me senté en mi oficina esa noche, mirando el organigrama del hospital pegado en mi pared. Había colocado las fichas perfectamente. Ahora solo necesitaba esperar a que ellos mismos hicieran el primer movimiento. El dominó estaba alineado. Y mi dedo se acercaba peligrosamente al primero. Comenta si sientes lo que viene. El director fue el primero en caer, y ni siquiera vio venir el golpe. Los auditores llegaron un martes lluvioso. Equipo de 5 personas, profesionales, metódicos, imposibles de impresionar con sonrisas y catering gourmet. El director organizó una presentación pomposa. PowerPoint brillante. Estadísticas maquilladas. Discurso inspirador sobre excelencia y humanidad. Los auditores asintieron educadamente. Luego pidieron los expedientes. Por supuesto, dijo él, confiado. Mi mejor médica ha preparado todo. Doctora, si es tan amable. Ella presentó las carpetas con manos temblorosas pero sonrisa profesional. El sistema de semáforo parecía organizado, claro, transparente. Empezaremos con los casos rojos, anunció la auditora jefa. Protocolo estándar. Naturalmente, respondió el director, sin saber que acababa de autorizar su propia autopsia profesional. Yo observaba desde mi escritorio, a través del vidrio de la sala de juntas. Como siempre. Invisible. Presente. Las primeras 2 carpetas rojas eran casos recientes con complicaciones justificables. Los auditores las revisaron, hicieron preguntas, quedaron satisfechos. Luego abrieron la tercera. Expediente de hace 8 años. Paciente fallecido. Firmas del director en el cierre prematuro del caso. Quejas familiares archivadas sin investigación. Vi cómo la auditora jefa levantaba la vista lentamente. Miró al director. Luego al expediente. Luego de nuevo al director. ¿Puede explicar por qué este caso se cerró en 48 horas sin comité de ética? El director parpadeó. Tendría que revisar, fue hace años. Tiene su firma en 6 documentos diferentes. El silencio en esa sala era tan denso que podría cortarse con bisturí. Abrieron la 4ª carpeta. Otro caso similar. Misma época. Mismas irregularidades. Misma firma del director protegiendo a la misma cirujana. Necesitaremos entrevistar al comité de ética de esa época, dijo la auditora, voz cortante como hielo. Por supuesto, tartamudeó el director. Aunque algunos ya no trabajan aquí. Los encontraremos. Durante los siguientes 10 días, el hospital se convirtió en zona de guerra silenciosa. Los auditores entrevistaron a enfermeras retiradas. Revisaron actas antiguas. Cruzaron testimonios. Cada día,
El rostro del director lucía más gris. Yo continué mi trabajo. Cirugías. Guardias. Consultas. Pero ahora, cuando caminaba por los pasillos, la gente me veía diferente. Yo había organizado la auditoría. Yo había hecho todo tan transparente. Yo era la médica responsable y honesta. Qué irónico. 15 días después de iniciada la auditoría, convocaron a una reunión de emergencia de la junta directiva. El director entró a esa sala como un hombre. Salió como un cadáver profesional. El comunicado oficial fue diplomático. Por motivos personales, el doctor director ha decidido retirarse, efectivo inmediatamente. Motivos personales. Qué hermoso eufemismo para encubrimiento de negligencia médica y falsificación de documentos de cierre de casos. Lo vi salir del hospital esa tarde. Caja de cartón con sus pertenencias. Sin escoltas. Sin despedidas. Sin la adoración que había cultivado durante 20 años. Pasó junto a mí en el estacionamiento. Me vio. Por un segundo, algo brilló en sus ojos. ¿Sospecha? ¿Comprensión? Demasiado tarde de todos modos. Lamento mucho lo ocurrido, le dije, con la empatía perfecta que había perfeccionado. Él asintió. Derrotado. Roto. No respondió. Solo se fue. Esa noche, actualicé mi archivo. Director, neutralizado. 3 nombres más en la lista. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de la laptop. La médica invisible había cobrado su primera víctima. Y nadie sospechaba que esto era solo el aperitivo. Deja tu like si esta justicia te estremece. La caída del director abrió una caja de Pandora que nadie esperaba. Con él fuera, los auditores profundizaron sin miedo a repercusiones políticas internas. Y lo que encontraron fue hermoso. Hermoso en su horror. Los 3 casos de hace 8 años no eran incidentes aislados. Eran un patrón sistemático. Ella operaba pacientes de alto riesgo sin la experiencia necesaria. Cuando las complicaciones surgían, el director intervenía. Expedientes se perdían. Reportes se simplificaban. Familias recibían compensaciones económicas silenciosas a cambio de no hacer ruido. Todo para proteger a la estrella del hospital. A la imagen perfecta. A la doctora que aparecía en revistas médicas mientras yo limpiaba sus desastres en quirófano. Pero había más. Los auditores descubrieron que ella había firmado como cirujana principal en casos que otros médicos realizaron. Yo incluida. Cirugías de emergencia donde yo salvaba vidas mientras ella estaba en eventos sociales, pero los créditos oficiales llevaban su nombre. 12 años de robo de casos. 12 años de firmas falsificadas. 12 años construyendo una reputación sobre el sudor de médicos invisibles. La investigación se expandió como cáncer. Cada día, nuevos testimonios. Enfermeras que finalmente se atrevían a hablar. Presidentes que confesaban presiones. Médicos retirados que rompían silencios de décadas. Yo fui entrevistada, por supuesto. Testimonié con honestidad brutal. Sí, noté irregularidades. Por eso organicé todo tan meticulosamente para la auditoría. Quería que la verdad, cualquiera que fuera, saliera a la luz. La auditora jefa me miró con respeto. No todos los médicos tienen su integridad. Si supiera. 3 semanas después de la caída del director, citaron a ella a una reunión con la nueva junta directiva temporal. Yo estaba en cirugía cuando ocurrió, salvando la vida de una niña con apendicitis complicada. Haciendo lo que siempre había hecho. Trabajo real. Manos manchadas. Vida por vida. Cuando terminé, el hospital entero zumbaba con la noticia. Ella había sido suspendida indefinidamente. Investigación formal iniciada. Posible revocación de licencia médica. La encontré en el estacionamiento, subiendo a su auto. Su rostro perfecto estaba devastado. Maquillaje corrido. Manos temblorosas. Me vio. Y en sus ojos vi el momento exacto en que la verdad la golpeó. Fuiste tú, susurró. Todo este tiempo, fuiste tú. No lo negué. No lo confirmé. Solo la miré. 12 años, dije finalmente.
12 años siendo invisible mientras tú brillabas con mi trabajo. 12 años tragando humillaciones mientras tú recibías aplausos. 12 años esperando que la justicia existiera. Yo solo hacía lo que el sistema permitía. Y yo solo organicé una auditoría transparente. El sistema hizo el resto. Las lágrimas corrían por su rostro. Destruiste mi vida. No, la corregí, voz tan fría como bisturí en hielo. Tú destruiste vidas. Pacientes que merecían tu mejor esfuerzo y recibieron tu negligencia. Médicos que merecían reconocimiento y recibieron tu sombra. Yo solo moví los archivos correctos al lugar correcto. Te van a descubrir, amenazó, desesperada. Sonreí. ¿Descubrir qué? ¿Que organicé una auditoría profesional? ¿Que documenté casos con precisión? ¿Que dije la verdad cuando me preguntaron? Por favor, inténtalo. Subió a su auto. Sus manos temblaban tanto que le costó insertar la llave. La vi alejarse. La estrella caída. La diosa destronada. La imagen perfecta hecha pedazos. Y yo, la médica invisible, me quedé parada en ese estacionamiento sintiendo nada. No alegría. No satisfacción. Solo el frío reconocimiento de un trabajo bien hecho. Volví al hospital. Tenía ronda de pacientes. Porque al final del día, mientras ellos jugaban a las apariencias, yo seguía salvando vidas. Esa era la diferencia entre nosotras. Y ahora, todo el mundo lo sabía. Comenta si seguirías hasta el final. Con el director fuera y ella suspendida, el hospital entró en caos organizacional. La junta directiva nombró un comité temporal de 3 médicos senior para mantener operaciones mientras buscaban nuevo liderazgo. Yo no estaba en ese comité. Todavía era demasiado joven para ese nivel. Pero los 3 miembros del comité dependían de mí para absolutamente todo. El primero era el jefe de cirugía, quien durante meses había delegado en mí decisiones complejas. Ahora, sin director que lo respaldara, me necesitaba más que nunca. ¿Qué opinas de este protocolo?, me preguntaba en cada reunión. ¿Podrías revisar estos casos antes de que los presente?, me pedía antes de juntas. Confío en tu criterio, decía, autorizando decisiones que yo le sugería. La segunda era la subdirectora de investigación, aquella cuyos papers contenían mi trabajo. Ahora bajo presión para demostrar liderazgo, me pedía cada vez más. Necesito que me ayudes con la presentación para los inversionistas. ¿Podrías revisar mi propuesta de reorganización? Eres la única en quien puedo confiar. El tercero era el jefe de medicina interna, un hombre brillante pero políticamente inepto. Las relaciones humanas no eran su fuerte. Yo me convertí en su traductora social. ¿Cómo digo esto sin ofender al sindicato? ¿Qué tono debo usar con la prensa? Necesito tu perspectiva. En 3 meses, yo no tenía título de poder, pero controlaba cada decisión importante del hospital. Ellos firmaban. Yo diseñaba. Ellos aparecían en fotos. Yo movía las piezas. Ellos creían que comandaban. Yo sabía quién realmente dirigía el barco. Y empecé a hacer cambios. Cambios que durante años me habían negado. Propongo que reorganicemos los turnos de guardias de manera más equitativa, sugerí en una reunión. Excelente idea, aprobó el comité. De pronto, las guardias inhumanas se distribuyeron justamente. Los médicos que trabajábamos de verdad teníamos respiro. Los que habían vivido de apariencias ahora sudaban. Sugiero que los créditos quirúrgicos se asignen exclusivamente al cirujano que realmente operó, propuse en otra sesión. Tiene sentido, asintieron. El robo de casos se terminó. Los médicos fantasma perdieron sus estadísticas infladas. Los médicos reales finalmente aparecimos en los registros. Recomiendo que las promociones se basen en evaluaciones ciegas de desempeño, no en popularidad. Aprobado. El sistema de favoritismo que me había mantenido invisible durante 12 años se desmanteló en semanas. Pero fui cuidadosa. Muy cuidadosa. Nunca propuse nada que me beneficiara directamente. Siempre hablaba de equidad, transparencia, excelencia basada en resultados. Nadie podía acusarme de egoísmo cuando cada cambio mejoraba el sistema para todos. Excepto para los que habían abusado de él. 6 meses después de la caída del director,
El hospital había cambiado irreconociblemente. Los médicos competentes florecían. Los incompetentes se iban. Las enfermeras tenían voz. Los pacientes recibían mejor atención. Y yo seguía siendo la médica callada que hacía su trabajo. Excepto que ahora, cuando caminaba por los pasillos, la gente me buscaba. Me consultaba. Me respetaba. No por mi imagen. Por mi criterio. Un viernes, el comité temporal me llamó a una reunión privada. Hemos estado discutiendo el futuro del liderazgo del hospital, comenzó el jefe de cirugía. Mi corazón no se aceleró. Mantuve mi rostro perfectamente neutral. Necesitamos a alguien que entienda tanto la medicina como la administración. Alguien en quien todos confiemos. Alguien con integridad probada. La subdirectora continuó. Los tres estamos de acuerdo. Queremos nominarte como directora médica asociada. Con vía a dirección general en 2 años. Silencio. 12 años esperando reconocimiento. 12 años siendo invisible. 12 años salvando vidas en la sombra. Y ahora me ofrecían el poder en bandeja de plata. Fingí sorpresa. Estoy honrada. ¿Pero están seguros? Soy relativamente joven para... Eres la más capacitada, interrumpió el jefe de medicina interna. Y lo has demostrado estos meses. Acepté con humildad apropiada. Agradecimientos sinceros. Promesas de trabajo duro. Pero esa noche, sola en mi oficina, me permití una sonrisa real. El hospital que me había hecho invisible ahora me pedía que lo liderara. La venganza más dulce no era su caída. Era mi ascenso inevitable. Suscríbete, porque aquí todo cambia. Mi nombramiento como directora médica asociada fue anunciado un lunes por la mañana. La reacción fue mixta. Los médicos que realmente trabajaban aplaudieron. Sabían que yo entendía sus luchas. Los que habían vivido de política y apariencias, guardaron silencio incómodo. Pero todos, absolutamente todos, sabían que el cambio había llegado. Mi primera acción oficial no fue dramática. Fue quirúrgica. Contraté auditores externos para revisar todos los casos de los últimos 15 años. No como investigación punitiva. Como iniciativa de mejora continua y transparencia. Nadie podía oponerse sin parecer sospechoso. Los resultados fueron devastadores para las personas correctas. 3 médicos senior que habían falsificado estadísticas renunciaron, por motivos personales, antes de que los reportes fueran públicos. 5 más fueron transferidos a posiciones administrativas sin contacto con pacientes. 2 enfermeras jefe que habían encubierto negligencias aceptaron jubilación anticipada. No hubo escándalos públicos. No hubo acusaciones directas. Solo reorganización basada en análisis de desempeño objetivo. Limpieza silenciosa. Devastación elegante. Pero guardé lo mejor para el final. Ella apeló su suspensión después de 6 meses. Su abogado era bueno. Argumentó que era chivo expiatorio, que el sistema entero estaba corrupto, que ella solo seguía prácticas establecidas. Técnicamente, no estaba equivocado. La audiencia de apelación fue en la sala principal. Junta médica. Representantes legales. Ella, vestida profesionalmente, maquillaje perfecto restaurado, intentando recuperar su armadura de imagen. Yo presidía el panel de evaluación. Ella me vio en esa silla y algo se quebró en sus ojos. Entendió que había perdido antes de empezar. Doctora, comencé, voz profesional, documentos perfectamente organizados frente a mí. Hemos revisado su caso exhaustivamente. Esperanza tembló en su rostro. Encontramos que las acusaciones de firmar casos que no realizó personalmente están completamente sustentadas. Tenemos 18 cirugías documentadas donde usted aparece como cirujana principal, pero las enfermeras testifican que nunca estuvo presente. Palidez absoluta. Sin embargo, continué, y la vi aferrarse a esa palabra como a salvavidas, también encontramos que el sistema hospitalario anterior permitía e incluso fomentaba estas prácticas. Su abogado se enderezó, sintiendo victoria. Por lo tanto, hemos decidido que la revocación permanente de licencia sería excesiva. Ella casi sollozó de alivio. En su lugar, se le ofrecen 2 opciones. Silencio absoluto en la sala. Opción 1,
Renuncia voluntaria con carta de recomendación neutral que le permita buscar empleo en medicina comunitaria o clínica ambulatoria. Sin quirófano. Sin pacientes críticos. Sin posiciones de liderazgo. La vi calcular. Una vida mediocre en medicina. Invisible. Como yo había sido. Opción 2. Mantener su licencia completa pero firmar acuerdo de 5 años trabajando en zonas rurales subatendidas. Hospitales sin recursos. Guardias de 24 horas. Pacientes que realmente necesitan médicos, no celebridades. Trabajo real. Duro. Sin glamour. Sin cámaras. Sin aplausos. Tiene 48 horas para decidir. Su abogado protestó. Ella lo silenció con una mano temblorosa. Me miró directamente. Por primera vez, sin máscaras entre nosotras. ¿Por qué no simplemente destruirme?, preguntó, voz quebrada. Porque destruirte sería rápido, respondí con calma glacial. Quiero que vivas lo que yo viví. Quiero que trabajes sin reconocimiento. Quiero que salves vidas que nadie fotografiará. Quiero que seas invisible hasta que entiendas que la medicina nunca fue sobre ti. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Quiero que seas una buena médica por primera vez en tu vida. Y quizás, en 5 años, cuando hayas sudado y sangrado y llorado y salvado vidas que nadie aplaudirá, quizás entonces entiendas lo que yo siempre supe. Me puse de pie. La audiencia había terminado. Que el trabajo habla más fuerte que cualquier foto. 40 horas después, su decisión llegó por escrito. Opción 2. Zona rural. 5 años. Firmé su transferencia sin sonreír. Esa noche, actualicé mi archivo por última vez. Misión completa. Cerré la laptop. Me serví una copa de vino. Brindar sola ya era tradición. Pero esta vez no brindé por la venganza. Brindé por algo más poderoso. Por la justicia que llega cuando la paciencia se encuentra con la estrategia. Deja tu like si crees en la justicia silenciosa. 2 años después. El hospital es irreconocible. No por infraestructura. Por alma. Los médicos que trabajan son valorados. Los pacientes reciben atención basada en necesidad, no en capacidad de pago o conexiones. Las guardias son justas. Los reconocimientos son reales. Fui nombrada directora general hace 6 meses. No hubo competencia seria. Mi trabajo habló por mí. Hoy camino por estos pasillos y la gente me saluda con respeto genuino. No con miedo. No con adulación vacía. Con reconocimiento de alguien que entiende su trabajo porque lo vivió en carne propia. Sigo haciendo cirugías. 2 veces por semana mínimo. Porque nunca olvidaré de dónde vengo. El escritorio del director, que alguna vez fue símbolo de tiranía política, ahora tiene fotos de pacientes recuperados. No de premios ni artículos de revistas. Solo vidas salvadas. Esta mañana recibí un email. Era de ella. Fotografía adjunta, hospital rural, paredes descascaradas, equipo básico. Ella con bata blanca manchada, sin maquillaje, cabello recogido en cola simple, rodeada de niños campesinos sonrientes. El mensaje era breve, 3er año. Finalmente entiendo. Gracias. No respondí. No había nada que decir. Ella había encontrado lo que yo nunca perdí, el propósito real de esta profesión. Cerré el email. Miré por la ventana de mi oficina. El hospital bullía con vida. Ambulancias. Familias. Médicos corriendo. Trabajo real. Alguien tocó la puerta. Presidente de 1er año, nerviosa. Directora, hay una emergencia en urgencias. Paciente politraumatizado. Los otros cirujanos están ocupados. Yo, no sé si puedo sola. Me puse de pie inmediatamente. Vamos. Te guiaré. Bajamos corriendo escaleras. Como en los viejos tiempos. Como siempre debió ser. En el quirófano, bajo luces brillantes, guantes puestos, bisturí en mano, volví a ser simplemente una médica. No la directora. No la vengadora. No la invisible que se volvió visible. Solo una médica salvando una vida.
Y en ese momento, con manos firmes y propósito claro, entendí algo fundamental. La mejor venganza nunca fue destruirlos. Fue convertirme en lo que ellos fingían ser. Real. Competente. Inquebrantable. Pinza, ordené a la residente. Ella me la pasó con manos temblorosas. Respira, le dije. Tú puedes. Yo estuve exactamente donde estás ahora. Sus ojos se encontraron con los míos sobre el cubrebocas. En ellos vi lo que yo había sido, joven, asustada, invisible, luchando por demostrar su valor. Te veo, le dije simplemente. Y vas a ser excelente. Algo brilló en su mirada. Esperanza. Determinación. Salvamos esa vida juntas. Y cuando terminamos, exhausta pero victoriosa, me quité los guantes y miré mi reflejo en el lavabo del quirófano. La médica que me devolvió la mirada ya no era invisible. Pero tampoco necesitaba ser vista. Porque finalmente había entendido el secreto más poderoso. El verdadero poder nunca necesita audiencia. Solo requiere propósito. Y yo tenía ambos. Comenta si quieres más historias como esta.